Buenas tardes. Perdonar este pequeño retraso, inciso por la tecnología. Agradeceros vuestra presencia y también agradecer a la presencia de personas que están mirándolo en televisión o en su casa por el móvil, esto del streaming. También deciros que luego esta presentación se queda grabada y se puede consultar dentro de 2 o 3 días en la página web de la sede de la universidad, que pone casi todas las grabaciones, todas las cosas que se hacen de los actos se puede poner aquí. También agradecer a las personas de la sede de la universidad, que con su amabilidad pues también nos han ayudado a poner en marcha todo esto, y a nuestro amigo Alberto y Luciana, que vamos a empezar con el acto, ¿no? Muy bien. Pues, Alberto, te quieres presentar, aunque yo creo que muchas de las personas que hay aquí ya te conocen. Como tú has preparado también la presentación, me vas diciendo si quieres que vayamos pasando lo que quieras. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Alicante por esta oportunidad, a Lu, que es nuestra lectora, y a Elías, que sin duda alguna es el alma de todo este trajín. Bueno, vamos a presentar la segunda novela y hemos preparado unos resúmenes para leer, que se haga un poquito ameno con unas imágenes. Entonces, esto lo hacemos de la siguiente manera. Una vez escrita la novela, por supuesto, los primeros que la leen es la editorial, pero luego automáticamente la leen Lu y Elías, de forma que ellos hacen como si fuera una crítica. Lu elige unos textos, unos fragmentos que ella les ve significado. Yo no sé cuáles han sido. Entonces nos reunimos, ella elige este. Vamos viendo las páginas y acorde a lo que ella ha elegido, confeccionamos unas imágenes en relación con esto. Bueno, esta primera imagen simplemente es una foto que me hizo mi hija pequeña, que yo siempre escribía a mano, luego lo transcribía a ordenador y me costaba un montón, porque la pantalla no me inspiraba mucho. Pero ahora de alguna manera, bueno, aparte que siempre he escrito con los 10 dedos, pero ahora ya lo hago directamente con el ordenador. Y nada más, podemos pasar. Hablas. Vamos a... Lu, bueno, cuando quieras. Me voy a preparar. Pasa la primera y vemos el astra. En una ocasión, toda la familia, Alina, mis hijas y yo, hicimos un viaje a Kenia. Evidentemente, el objetivo era hacer amplios recorridos por las pistas de la sabana y ver los grandes mamíferos en libertad. Una de nuestras actividades consistió en subir en un globo y contemplar desde allí el amanecer de la sabana. Íbamos 18 personas. Fue impresionante. Solo se escuchaba el ruido de la llama que mantenía el globo lleno de helio flotando a gran altura. Por lo demás, el silencio era absoluto. Podíamos contemplar manadas de jirafas deteniéndose en grupos de árboles para alimentarse y ver cómo los adultos cuidaban de sus crías. Elefantes, buitres, en fin, maravilloso. Cuando el sol aparecía como una inmensa bola de fuego entre sonrosada y naranja, me recordaba al comienzo del Rey León, cuando fuimos a Madrid para disfrutar de tan maravilloso espectáculo. Parecía que de un momento a otro iba a comenzar la música de la increíble obra. Cuando el globo aterrizó, tomamos un desayuno sobre una manta bajo los árboles de la sabana. Los 4 estábamos como hipnotizados, nos mirábamos en un estado de felicidad absoluta. Un vehículo todoterreno Toyota vino a buscarnos a Lina, a mis hijas y a mí. Debíamos recorrer un trayecto de unos 20 kilómetros para incorporarnos a nuestro grupo de viaje.
Diversos animales se veían a distancia, grupos de cebras, jirafas, etc. El vehículo discurría por pistas abarrotadas de pedruscos y matorrales. Repentinamente, a unos 100 metros, vimos un gran animal que cruzaba la pista desde un lado a otro de la sabana por delante del vehículo. El conductor nos dijo, ¡una hiena! Pero no, era un gran animal. Cuando el todoterreno se aproximó, el guía estallaba de gozo en aspavientos eufóricos. Se trataba de un maravilloso leopardo. El 4x4 no estaba cubierto en su totalidad. Tenía un techo metálico y sus partes laterales estaban constituidas por una especie de lonas que iban enrolladas arriba. El gran animal había cruzado el camino y se encontraba a nuestra derecha. Nada más sobrepasarlo, el conductor detuvo el Toyota. Yo me sobresalté porque el leopardo estaba tan solo a unos 4 o 5 metros de nosotros. Incluso el conductor dio marcha atrás para que nos acercáramos más. Yo le hice parar. El animal, sorprendido por la presencia del vehículo, detuvo su marcha, giró bruscamente la cabeza y retornó sobre sus pasos hasta el camino, volviendo a cruzarlo en sentido contrario y regresando al punto donde lo habíamos visto al principio. Jamás olvidaré su mirada. Pude hacerle maravillosas fotos que contemplo con frecuencia. Sentí un miedo prudente y le dije que circulase hacia adelante para alejarnos un poco de él. Es muy difícil ver un leopardo en libertad. Jamás olvidaré el color de sus ojos y su amenazadora mirada. Una de las fotos que tengo es de cuando giró su cabeza para darse la vuelta y cruzar nuevamente el camino. Siempre recordaré los ojos del leopardo. Entre nosotros lo hablamos con frecuencia. Nunca pude decirle nada del felino a Elena. No lo vivimos juntos. Estábamos muy lejos el uno del otro. Bueno, en este primer texto que ha leído Luz, pues vemos lo que yo siempre he visto de Alberto. Bueno, tiene 2 obras. Tampoco te he presentado mucho, Alberto, pero como somos vecinos y nos vemos en la escalera, Alberto es escritor, pero también es médico dermatólogo y tampoco sé muy bien cómo eres capaz de llevar tu consulta, aunque cuando estabas explicándonos lo anterior se notaba tu estructura de médico, que das unas pautas muy claras, pero cómo eres capaz de llevar la consulta y por la noche ponerte a escribir, porque es un trabajo bastante duro. Esa es una pregunta. Otra pregunta, otra aclaración que me gustó mucho en tu obra anterior, es en cada narración cómo terminas, porque estás hablando de un globo, de la sabana, del leopardo, del 4x4 y de repente dices, Elena y yo estábamos muy lejos ya. Entonces dices, bueno, y te quedan esos finales que los utilizan mucho, son para mí formidables. ¿Puedes comentar algo de lo que yo te comenté? Muchísimas gracias, Eliar. Bueno, lo de escribir es que es una vocación, vaya, eso uno encuentra el momento cuando puede. Yo creí que en la vida ya no me daría tiempo a escribir nada, toda la vida dedicada a la medicina, y a los 70 años dije, bueno, ahí te da tiempo. Entonces escribí la primera, que la editorial la publicó el año pasado, Penumbra todavía, y seguido, porque como eran ideas que tenía ya grabadas, pues escribí Confidencias con Elena. Entonces saco tiempo de donde puedo, sobre todo fin de semana por la noche. Yo habitualmente, bueno, vivo solo, viene mi hija pequeña, mi nietecito está mucho por casa y eso, y salvo en épocas de fiesta, Navidades, Semana Santa, pues habitualmente estoy, digamos que el día puedo distribuirlo de distinta forma. Y luego la segunda pregunta de Elías es que yo creo que todo lo que escribo es siempre una confidencia, o sea, es algo que te hubiera gustado decirle a alguien. Y entonces, aunque sea un poco una ficción, pero al final acaba siendo una confidencia.
Puedes pasar la siguiente. Bueno, una cosa. Esta diapositiva, esta imagen de aquí, es el diseño de la portada. O sea, que, vamos, yo no sabía lo complicado que era esto, ¿no? Hasta que me metí en este trajín. Entonces aquí se puede ver el leopardo. Y tú ves la portada del libro y realmente no sabes por qué está ahí. El leopardo es un animal absolutamente solitario. Entonces yo nunca, no me podía imaginar que iba a haber uno. Ahí tengo una foto, ahora lo vemos. Y me llamó la atención y por eso lo incluí en esto. Pasa a la siguiente. Esto, que lo teníamos que haber visto un poco antes, es un poco la estructura que hacemos para la charla. O sea, Lu va viendo lo que le gusta y entonces, como veis, no hay un orden de páginas. O sea, empieza 197, 99, 91, 93, el orden lo pone ella, acorde al significado, etcétera, ¿no? Y entonces aquí hay unas pequeñas imágenes que vamos a ir viendo durante la charla. Es decir, que estas son las páginas que hemos seleccionado que vamos a leer. ¿Leemos la siguiente? Perfecto. Venga, vamos ahí. Ahí va. Hola y adiós. Deberíamos hacer 2 listas de personas en nuestra vida. Una con todas las que han significado algo para nosotras. Otra con aquellas a las que hemos amado. Todos los seres humanos recibimos la influencia de otros y simultáneamente influimos en ellos. De todas las personas con las que nos cruzamos, ¿en quién vamos a detenernos? ¿Frente a quién quedaremos pensativos mirándonos fijamente? Cuando tantas y tantas otras han pasado a nuestro lado, posiblemente hemos tropezado con ellas y solo les dijimos, perdón, disculpe, lo siento mucho. Pero bueno, ¿será verdad que una de ellas con la que contacté accidentalmente sea la que tengo ahora enfrente? Y ninguno de los dos lo recordamos. Nuestras vidas circulan alocadamente por el mundo, como lo hacen las bolas de billar sobre una mesa con el tapete verde. Chocan unas contra otras, empujadas por la inercia de un golpe contundente. En nuestro caso, desconocemos el estímulo que nos activa. Unos individuos entorpecen el camino de otros, como lo hacen las bolas sobre la mesa. Rebotan, chocan, retroceden, se acercan, hasta que finaliza la inercia que las empuja y quedan detenidas de formas distintas, una frente a otra, algunas contactando o sumamente alejadas del resto. La mayoría influyen en el desplazamiento de las demás. La vida es como un casino, donde se reparten suerte y desdicha. El azar es el encargado de distribuir ambas condiciones, y cada uno de nosotros somos los afortunados que recogemos el premio o los desventurados que nos vamos de allí con las manos vacías, o más que vacías, y con mucha menos fortuna en nuestros bolsillos. Pero nadie puede controlar el trastabilleo de los dados sobre la mesa o las figuras que veremos al girar el reverso de los naipes. El asombro, la felicidad o la tristeza pueden alternarse con diversa frecuencia en el interior de nuestro espíritu, y nos sentimos como si fuéramos jugadores empedernidos, no siempre con una igual fortuna. Debemos realizar una apuesta fuerte por aquella persona a la que amamos, así como probablemente ella también lo hará del mismo modo por nosotros. Como digo, unas vidas influyen en otras, y la luz te hace saber que debes abrir los ojos y mirar a quien tienes delante, porque a veces necesitamos que alguien nos obligue a abrirlos para contemplar a la otra persona, y porque solos no somos capaces de ver, aunque los tengamos abiertos de par en par. Necesitamos entender que siempre buscamos la felicidad al intentar compartir nuestra vida con otras vidas. Si bien es verdad que estamos dispuestos a ofrecernos mutuamente nuestra dicha y de una forma recíproca. Y también es cierto que cuando estamos solos podemos encontrarnos reconfortados con nuestras reflexiones, pero el instinto nos llevará siempre a compartir con otra persona las dudas de la vida y a ofrecernos una energía recíproca que nos haga a ambos más fuertes frente a los acontecimientos.
algo que nos reconforte y nos consuele ante los incidentes cotidianos. Vale, pero te puedo preguntar. Bueno, también como somos un grupo muy pequeño o reducido, o si queréis hacer alguna pregunta o alguna observación sobre lo que vayamos leyendo, también se puede hacer, ¿eh? Y así nos ayudamos. Mira, el abuelo. Bueno, seguimos con tus reflexiones. Todavía no has entrado, en las lecturas no hemos entrado en el tema de la relación con Elena, porque el título es así. Pero esta reflexión de las bolas de billar está bien elegida, y el azar, ¿no? Las cartas, el azar, el juego. ¿Quieres hablar algo de esto? Pues luego viene una diapositiva que yo creo que es muy interesante. Si quieres pasamos esta primera. Bueno, esto es lo que vi, ¿eh? Con mis hijas, es decir, yo iba y subimos a un globo, hicimos una excursión y tal por ver amanecer. Verdaderamente es exactamente igual a la obra del Rey León, o sea, es increíble, ¿no? Me gustó muchísimo. Y entonces, una vez que descendimos del globo, pues hubo un pequeño desayuno debajo de un árbol y tal. Y entonces, cuando íbamos en el coche, esta foto la hice yo. O sea, a esta distancia vimos al leopardo. El coche no tenía protección, era un Toyota, pero los hay que tienen metal por los lados y los hay que tienen una lona. Este era de lonas que iban enrolladas arriba. Entonces, el conductor, un nativo de allí, pues echó marcha atrás. Y yo le dije, vaya, que en fin, el leopardo estaba pues como de aquí a la segunda fila, vaya. Entonces que siguiera y ya está. Pasa a la siguiente si quieres. Bueno, esto es lo que acaba de leer el Lu. Verdaderamente, yo la vida la comparo siempre con un casino, porque somos fruto del azar, ¿no? Esto es una cosa antigua, muy conocida, pero especialmente con el billar. Es decir, una fuerza le da un batacazo a una de las bolas que va a empujar a las demás. Nuestra vida es así, alguien nos ha dado un batacazo y vamos andando, ¿no? Y entonces nuestra vida va chocando con otras vidas continuamente. No sabemos nunca con cuál se va a parar. El azar influirá, y cuando tenemos las cartas en la mano, al darle la vuelta no sabemos qué vamos a ver. Y igualmente he puesto la imagen de los dados, y las bolas de billar van a quedar de una manera, pues unas juntas, otras separadas. No la que tenemos más próxima va a ser la mejor para nosotros, igual es la más alejada, pero eso tenemos una luz interior que en el libro se va mencionando, o sea, el interlocutor del protagonista es la luz. Entonces todo el libro está hablando con la luz para que le resuelva sus dudas y le ayude. Y entonces la luz iluminará al azar para que podamos elegir lo mejor posible. ¿Seguimos el siguiente? ¿Hay que pasar? Si quieres pasa y así de simultáneamente. Elena. Casi finalizaba el mes de septiembre cuando un miércoles por la tarde, y una vez que mi hija se hubo acostado, llamé a Elena. No había regresado demasiado retrasado del trabajo y comprendí que era una buena hora para no interferir mucho en su vida familiar y en los quehaceres cotidianos con su hijo. Se alegró manifiestamente al oír mi voz y lo primero que me dijo fue: «Ya era hora. ¿Cuánto me alegra saber de ti? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu verano?». Le conté lo que había sido mi vida durante la temporada y fui muy explícito al referirme a mi confinamiento familiar en dicho período, sin relacionarme con otras personas fuera de esta circunscripción. Sin duda alguna, me sentía muy atraído por Elena, y aunque la luz no era demasiado receptiva a ese sentimiento, yo no le hacía mucho caso y la apartaba de mi conciencia cuando reflexionaba sobre un posible devaneo amoroso con ella.
Desde mi separación no había estado con ninguna mujer en plan comunicativo ni confidencial. Y la verdad es que se necesita estar con alguien con quien puedas hablar, cambiar impresiones y vincularte en una conexión sentimental, que dé lugar a la aproximación hacia la otra persona con la que finalmente puedas enlazar tu cuerpo y tu espíritu, quedando al margen el hecho de que se mantenga una independencia y separación de ambos miembros de la pareja durante el desarrollo de la vida cotidiana. Es curioso. Las personas siempre pensamos en compartir con alguien nuestras vivencias y evidentemente siempre lo imaginamos con alguien ideal, convergente con nosotros mismos y con quien la vida cotidiana sea posible y placentera. Siempre pensamos en un ser único, una persona exclusiva, receptiva y explícita, comunicativa y reservada al mismo tiempo, colaboradora con las cargas cotidianas. Hay personas a las que la vida les niega este bienestar con una pareja. Esto es algo que hablo frecuentemente con la luz. O sea, les niega el bienestar. Si se analiza el término, no quiere decir estar bien, sino que se desdobla en dos palabras, bien y estar. A mi entender, la definición es perfecta. Una persona le dice a otra, busco o buscamos el bienestar común. Pero eso no quiere decir que el vocablo bien siempre preceda al vocablo estar. Algunas veces será simplemente estar. Y la mejor comunicación será el silencio y el aislamiento momentáneo mutuo, cada uno en su mundo, en sus cosas. Pero ambos miembros coincidirán en que eso también es bueno y necesario. No siempre se celebran fiestas. Habrá veces en que todo será muy sencillo y otras en que la inteligencia de cada uno le hará comprender que todo lo demás es normal. Pero siempre ambos deberán entenderlo del mismo modo. Increíble proceso, el dolor convertido tan solo en pensamiento. Me pregunto, ¿cuánto se tarda en recorrer ese camino? Bueno, ahora ya ha aparecido dos personajes que se van repitiendo en la novela, que es el personaje de Elena y luego la luz, ¿no? No es un personaje físico, sino es algo interno, ¿no? Que yo al principio cuando lo leí digo, esto de la luz, hablar con la luz, cuéntanos un poquito qué es la luz para ti. Bueno, yo, a mi entender, cuando uno, o sea, en esta vida hay periodos de soledad, incluso dentro de la propia pareja, muchas veces, o dentro de la convivencia con otros, sea en comunidad, sea en un conjunto de personas que viven juntas, siempre uno está solo. Pasamos la vida intentando no estarlo, pero realmente una pareja son dos, uno más uno. Entonces, esto, en esta imagen, trato de representar, en primer lugar, la pareja ideal no la buscas, la encuentras. O sea, tú puedes definir o describir una pareja ideal. Yo eso me parece una tontería, ¿no? Que fuera así, que fuera asado, simpática, antipática, da igual. La pareja o la encuentras o no la encuentras. Y puede ser que la encuentres en una persona que no sea tu tipo, por decirlo así, ¿no? Dentro de la pareja siempre va a haber momentos, o de la comunidad, de aislamiento. ¿Cómo se gestionan esos momentos? O sea, que este aislamiento puede ser irreconciliable. O sea, la pareja decir, esto no tiene solución, vamos cada uno por nuestro lado. En el mundo que vivimos ahora es frecuente que un hombre, una mujer, un hombre tenga varias parejas a lo largo de la vida. Pero se puede hacer una gestión de ser un poco individual dentro de la pareja y decir, bueno, yo tengo mi parte, tú tienes tu parte y juntos estamos muy bien. Y esto, lo que me comentabas, Elías, es la confidencia que en tu intimidad haces con la luz. O sea, la luz es un poco la confidencia que haces contigo mismo, que en alguna ocasión no sabes si te respondes a ti mismo o te responde alguien, pero siempre, en mi opinión, te responde alguien.
Luego lo de Elena, bueno, Elena es un conjunto de formas de ser, un conjunto de personas en una persona, un conjunto de ideas. O sea, no es una persona, yo nunca he conocido a una Elena. Elena es como algo, por decir así, ideal, ¿no? Pero, bueno, bien, lo mejor, por decir así. Puede haber unos impedimentos externos que también condicionen que una pareja no esté junta o no va a estar, la distancia, los viajes, los trabajos, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta es la cosa. Puedo hacer una cuña, poner una cuña. En la novela también hay algo tuyo, personal, tuyo, porque lo que yo también, que me gusta mucho ubicar las situaciones, pones espacios bastante comunes, ¿eh? Y para los que somos de Alicante, espacios bastante reconocibles, que luego me comentaste que los fuiste eligiendo un poco al azar, ¿no? El restaurante indio que sale mucho, pues, según parecen, puedo decirlo o no, no has entrado nunca a comer en ese restaurante indio, pero en cambio le das mucha importancia al restaurante indio. ¿Puedes explicar un poco esas dos cosas? Si son son vivencias tuyas, ¿cuánto del libro son vivencias tuyas y cómo fuiste eligiendo los espacios? Bueno, yo creo que escribir es un misterio, porque, por ejemplo, el que escribe un diario de pequeño dice, no, esto prohibido leerlo, que no lo toque nadie. Entonces, ¿para qué lo has escrito? Para leerlo tú, ya te lo sabes, ¿no? Entonces, escribir es como una exhibición de tu vida íntima, ¿no? Sin querer, tu forma de ser, tu temperamento, se refleja en lo que escribes. Y luego vamos a ver, la misión de escribir es porque le pudiera ser útil a alguien que en un momento dado lo lea estando en una situación similar. Efectivamente, los sitios son sitios que a lo largo de 40 años he ido viendo abrirse, cerrarse, en unos entraba, en otros no. Concretamente el restaurante indio, me baso en un restaurante que veo con alguna frecuencia que debe ser muy estable porque no ha cerrado nunca. Y llevo 40 años viviendo aquí. Entonces son sitios que sí han existido y muchos de ellos ahora pues son otros comercios y cuando paso por ahí pues recuerdo cuando era el sitio donde yo entraba y ahora es algo pues que no tiene nada que ver. ¿Podemos ver el siguiente? Sí, perdón. La luz interior te escucha siempre. Estoy seguro de que lo hace, pero no en todas las ocasiones te devuelve una locución con un conjunto de vocablos que podamos entender de inmediato. A veces te da la sensación de que conversas de una forma unidireccional y al final piensas que eres tú quien se ha respondido a sí mismo, pero realmente ha sido ella la que nos hizo reflexionar y nos hace comprender desde su silencio que somos escuchados y que para nosotros existe un interlocutor. He comenzado un cuaderno nuevo, desde la primera hasta la última hoja en blanco. Lo miro. Intento iniciar una conversación desde mí hacia ti, siempre en silencio y a veces sin respuesta. Cuando lo leas, verás algunos papeles en los que han sido plasmados pensamientos que duraron tan solo unos segundos, o bien reflexiones llevadas a cabo durante largos periodos de tiempo sobre situaciones que resultaron difíciles de resolver. Todo ha sido escrito poco a poco, en fragmentos de papel de diferentes características, cuadriculado, folio, hojas de libreta o simplemente servilletas de papel de un bar. Escritos por una o ambas caras, reflexiones que he narrado durante un viaje o al llegar a casa por la noche, después de haber leído la correspondencia, o al ver unas noticias en la televisión. He escrito algo que no podría exportar fuera de mí mismo,
pensamientos imprimidos durante un aburrido fin de semana fuera de casa, cavilaciones que se han estructurado en el transcurso de un viaje en tren, contemplando el paisaje a través de la ventanilla, o mientras mi vehículo me trasladaba a otro lugar, observando cómo se acortaba la distancia entre el punto de origen y mi destino. Que me dé tiempo, y el papel me dice, adelante, soy todo oídos. Hay situaciones emocionales que nos conducen al límite de nuestra percepción, momentos en los que necesitamos la purificación de nuestro ánimo ante una situación difícil, aquellos en los que precisamos la eliminación de los recuerdos que alteran nuestra mente mediante la liberación de estos. Debemos dejar nuestro cerebro limpio y despejado para que permanezca a punto ante nuevos acontecimientos emocionales. Como diría Miguel de Unamuno en su obra Niebla, y cuando empezó a asentárseme el dolor, a convertírseme en pensamiento. Increíble proceso, el dolor convertido tan solo en pensamiento. Me pregunto, ¿cuánto se tarda en recorrer ese camino? ¿Cómo es posible realizar una catarsis, como dirían los griegos, para que se produzca una limpieza, un reseteo o reiniciación de nuestra mente que pueda disponernos a proyectar el comienzo de un nuevo camino, diferente al anterior y sin que condicione nuestro nuevo presente? Por supuesto, no todos los seres humanos tenemos la misma sensibilidad y no todos interpretamos los hechos de igual manera. Como mi padre, Alberto Escudero Ortuño, dice en su pequeña obra Recuerdos de un frío invierno. Ante estas situaciones, bueno es el papel, que posteriormente quedará guardado a la espera de ser leído por alguien a quien pueda ayudar en un momento difícil de su vida. De lo que no cabe ninguna duda es de que, tras este proceso de revelación íntima, nuestra necesidad de confidencia quedará aplacada y nuestro espíritu limpio y sereno. Bueno, gracias, Luz. Por Luz, Luciana. Lu. Es que la luz también viene sí. en el libro. Me ha llamado la atención que has elegido unos textos muy reflexivos y tienes la ventaja de que la novela va, además de esos textos reflexivos, tiene un argumento. Es decir, que Elena tiene una historia, el protagonista tiene otra historia, los hijos del protagonista y de Elena tienen otra historia. Es decir, que lo cual significa que nos tenemos que leer el libro para enterarnos de todo. Tú nos has dejado los temas más reflexivos, ¿no? Y esa selección está muy bien. Alberto, cuéntanos un poco la historia de Elena y del protagonista. Bueno, que se pueda contar para que no nos sí. descubras toda. Se trata de de dos personas que están solas con unos condicionantes concretos. Entonces, de alguna manera, pues en la mesa de billar las dos bolas chocan y las dos bolas son conscientes de que es una situación muy difícil, puesto que cada uno tiene sus condicionantes. Entonces, se trata de manejar, digamos, la felicidad conjunta con la supervivencia en solitario. Por eso decía que no hay una pareja ideal, sino que se puede buscar, se puede pensar que se ha encontrado, puede no haberse encontrado. Es decir, todo es muy relativo y es una historia donde la pareja se hace confidencias íntimas que nunca habían hecho con nadie. Bueno, de ahí el título. Elena no existe, como digo, es una utopía. Tampoco es que yo igual hubiera conocido a Elena y no hubiera sido pareja de ella, ¿no? Eso nunca se sabe. Vete a saber, todo es casualidad. Entonces, aquí, bueno, en esta creo que es la última diapositiva, he representado lo que es el conjunto de
ideas para confeccionar la novela. Primero es una iluminación de tu luz interior, de tus ideas, de que piensas que hay algo útil que tal vez le sirva a alguien. Esto a lo largo de la vida pues lo vas escribiendo en trozos de papel, en folios, en tal, y lo vas guardando, no sabes qué finalidad va a tener. Pero en un momento dado decides unirlo y entonces repasas lo que escribiste a lo largo de meses y entonces te enfrentas a un folio en blanco y dices, bueno, seré capaz de ordenar esto, darle un sentido y hacer que le resulte útil a alguien. Y simultáneamente con ese acto tú has hecho una catarsis, o sea, una limpieza de tu espíritu, comunicando todas esas ideas, como decía mi padre, a un papel en blanco. En el caso de mi padre, que mi hermana lo sabe bien, una obra que nos impresionó mucho la dejó en un cajón, cerrada, y una vez fallecido él, pues ordenando sus cosas la encontramos y la leímos. Y bueno, y eso me marcó bastante. Entonces, no cabe duda que al escribirlo has hecho una catarsis, una limpieza de tu espíritu, has dejado limpia tu mente y olvidas eso porque ya lo has hablado con alguien, ¿no? Y por otra parte siempre pienso que puede resultar útil. Sí, comentabas antes lo del diario que hacíamos de jóvenes, adolescentes, y yo como tenía algún tema religioso por medio, ponía pecado mortal el que lo lea. Y entonces mis hermanos eran capaces de luego irse a confesar y estaban esperando que terminara yo de escribir el diario para leerlo, ¿no? Es un tema personal. Pero también no ha salido y no va a salir en las lecturas, pero lo de Confidencias con Elena, a mí me sorprendió la buena idea que tuviste, porque los dos protagonistas quedan en cada uno escribir una confidencia que nunca lo habían dicho a nadie, ¿no? Y luego se lo intercambian. Ese recurso literario, no sé si es recurso literario o no, pero ese recurso me parece fenomenal, ¿no? Quedar con otra persona y decir, oye, yo voy a escribir algo que nunca se lo he contado a nadie y a lo mejor la otra persona piensa que es algo relacionado con él o con ella y viceversa. Y luego nos juntamos un día y nos lo intercambiamos y lo leemos en privado o cada uno en nuestra casa. Bueno, eso también lo pone en la novela y utiliza bastante bien ese recurso. Creo que nos queda otra lectura. Sí. Cuando quieras. Elena, continúe. Tú me conoces bien y sabes cómo pienso. La felicidad está en el interior de cada uno de nosotros, proseguí, porque realmente, en el fondo, todos estamos solos, aunque vivamos en pareja, en congregaciones con otras personas o en comunidades. Tenemos que saber ser felices dentro de nosotros mismos, o sea, en nuestro interior. Realmente esta felicidad será más completa o más perfecta si a nuestro lado existe una persona afín en su carácter y con la disposición de ánimo de hacernos la vida más agradable. Eso completará nuestra dicha. El hecho de saber que alguien piensa en ti colma tu felicidad, pero eso no es más que una parte del conjunto. Descubrir ese valor es algo personal. No puede uno buscarlo en otros o esperar encontrarlo en algún rincón del mundo, viajando a otros países, navegando por parajes exóticos o escudriñando dentro de las costumbres afectivas de otras personas o razas. Es probable que no lleguemos a encontrarla. Muy por el contrario, podemos hacer todas esas cosas, pero con la felicidad dentro de nosotros mismos, y debemos mostrarla a otros. Es decir, algo así como si declaráramos, mira, he venido a verte y a conocerte. Quiero saber de ti, de tu vida, tus costumbres, tu forma de amar, tus conversaciones, y me gusta instruirme sobre cómo lo hacéis.
y cómo se conciben las cosas en otros lugares. Pero no vengo a aprender, porque esta lección ya la conozco y me la sé. La asimilé desde niño y la muestro en mi semblante. Me la enseñaron mis padres y me la enseñó la vida. No tuve que leccionarme sobre nada. Simplemente se despertó este conocimiento dentro de mí y siempre viene conmigo. Bueno, muy bien. Me ha interesado la frase que pones aquí. La felicidad es distinta para cada uno. Yo la descubro en la sencillez de los instantes cotidianos, en lo que parece pequeño, pero en realmente importa. Cuéntanos, dinos algo de esto. Bueno, esto no sale escrito en ningún lado de la novela, pero yo entendí que era bueno poner alguna reflexión sobre las figuras que estamos viendo. Entonces esto está claro, lo sabemos un poco todos. La feliz, ¿eres tú o no eres tú? Si eres tú feliz, puedes ser feliz con otra persona y hacerla más feliz. Y si tú no eres feliz, nadie te puede hacer feliz, aunque se destroce, aunque haga lo que haga. Entonces la felicidad es algo que tienes que descubrir en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas, en hacerte un café por la mañana, en pensar que estás bien, que puedes acudir a tu trabajo, puedes dar un paseo por la calle, puedes hacer algo sin limitaciones. Puesto que en un momento dado que no puedas hacerlo, te darás cuenta de lo feliz que eras en ese momento. Entonces eso tienes que ser absolutamente consciente. Y si vives con otra persona, tú tienes que pensar qué feliz soy haciéndole un café a esta persona por la mañana, o otro día ella me lo habrá hecho a mí, o el ruido de la llave al entrar a casa y ver que la soledad se ha terminado. Entonces es una reflexión que yo siempre he tenido presente. Hay gente que espera que los demás la hagan feliz. Esa gente siempre es muy desgraciada, porque va por la vida un poco dando tumbos. Pero la realidad de la vida al final se nos impone a todos. Entonces esta es mi reflexión sobre la felicidad, las pequeñas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, esto parece que tiende a su fin. ¡Qué silencio! Si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, tenemos aquí el micrófono, o si no, pues... No, es que como se está retransmitiendo... Todos los fotógrafos... Yo creo que ya... No. En todos los fotogramas que habéis pasado, en todas las láminas, hay uno meditando, menos en la última, que es, si lo miramos en un lama, hay un tipo de meditación que es con sonrisa, y lo he visto ahí, o sea, es eso mismo. Me ha gustado verlo, porque normalmente no se ve eso, que es la luz. La luz no es luz, la luz es algo que tenemos todos y que si sabemos verlo, pues está ahí. No se consigue fácil, pero ¿qué nos puedes hablar de eso? Pues muchísimas gracias yo por la pregunta. Efectivamente yo lo veo igual, o sea, uno es portador de la luz, pero es que hay gente que no lo sabe. Hay gente que no sabe que tiene una luz interior, entonces está solo, dice que mal se está solo. Y luego resulta que esta misma persona estaba acompañada y dice, es que estoy fatal, en pareja, es que me llevo fatal con esta persona. Entonces tienes que racionalizar eso y saber que tienes que descubrirlo tú, o sea, tú eres la luz. En la carta tú llevas la luz, hablas con la luz. Ellos hacen, como decía Elías, hacen confidencias. Y hay un momento, no hago ningún spoiler, que en la
él le dice, ella le dice a él, cuéntame algo que no le hayas contado a nadie en la vida. Y entonces él piensa, y estaban en un sitio que iba a cerrar casi inmediatamente, y le dice, mira, no me va a dar tiempo, porque yo quiero que tú hagas lo mismo conmigo. Entonces vamos a tomarnos unos días y vamos a escribirlo. Y luego nos intercambiamos la redacción de esto. Realmente, vaya, lo que yo cuento lo viví yo, o sea, la confidencia que yo le hago a Elena es algo que viví yo. Y la confidencia que Elena le hace a él es una amalgama de sentimientos que yo creo que cualquier persona en esta vida, a lo largo de su vida, los ha vivido. En la adolescencia, en un enamoramiento, en un desengaño, etc., ¿no? Entonces ese momento me gustó. Y él en ese momento le pide mucha ayuda a la luz para que lo inspire y le haga reflejar en el papel lo que realmente quiere decirle a ella. Totalmente de acuerdo contigo, que la luz es un poco, no sé, yo no tengo ninguna, se me ha ocurrido, no tengo ninguna cultura de tipo lama o vaya, para hacer reflexiones en tu entorno, las haces, te bajas al parque y te sientas y o te tomas un agua mineral y estás haciendo una reflexión perfecta. Te vas a la parroquia, ¿no? O sea, siempre hay puntos donde te puedes recoger y reflexionar. No es menester irte, pues como los actores de cine, ¿no? Es que mi vida ha cambiado porque me he ido a vivir con los lamas, he estado alimentándome de leche de cabra durante un mes, 2 meses, lo que sea, ¿no? Cosas un poco extravagantes, que verdaderamente, si crees en ellas, pues puedes adoptar una forma de vida semejante. Pero más lo veo yo una cosa turística, o sea, una cosa de decir, bueno, voy a vivir una nueva experiencia, pero no creo que en lo que sea tu reflexión íntima tengas que irte demasiado lejos para hacerla. O sea, yo creo que la puedes hacer en tu entorno. Yo quería preguntar en lo que es la portada. Lo que es la foto de la portada del libro, está un hombre de espaldas y está el animal. Quería preguntar por qué esas dos... Mira, sí. Yo cuando veo a esa persona, a ese hombre joven, de espaldas, las manos en los bolsillos, así a primera vista lo que me inspira es uno anda solo por la vida, ¿no? Pero también anda consigo mismo, ¿no? El animal, usted nos lo ha presentado como la mirada de ese como agresivo, como... No entiendo muy bien por qué están representados los dos a la vez. Muchísimas gracias por la pregunta. Mira, el diseño de la portada es algo complicadísimo. Aquí está Alba, que es la editora, y que siempre yo digo, bueno, vamos a ver la portada, yo me pongo a buscar imágenes para aquí, para allá, tengo ideas, digo, esto, y luego digo que esto es un rollo, yo aquí no he encontrado nada que me guste, o sea, y entonces dejo que sean los editores los que elijan. Y yo simplemente le dije, tiene que haber un leopardo. Entonces yo me identifiqué, me gustó mucho el diseño de la portada porque realmente refleja la soledad. Y luego el leopardo yo no lo sabía. O sea, cuando lo vi, el leopardo es un animal absolutamente solitario, o sea, solo se junta con otros para reproducirse. Pero él vive solo, marca su territorio, sale solo a cazar y es un pedazo de animal impresionante. Entonces, cuando yo, de alguna manera, en las reflexiones literarias, pues asocié la soledad con el leopardo. Pero, digamos, lo bonito del leopardo, porque
verlo de cerca pues no te hace mucha gracia estar demasiado cerca porque no sabes lo que va a pasar. Pero realmente lo que refleja es la búsqueda de alguien, o sea, la búsqueda de confidencias, de comunicación, de pensar que realmente todos en el fondo somos uno y estamos solos. Con otro, con otra, podemos tener una vida muy confortable de bienestar, pero siempre seremos dos. Esto pasa mucho también cuando ves un matrimonio de tu familia, pues tus abuelos, yo sé, sobre todo antes que las parejas pues no se separaban, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, cuando realmente una pareja se había querido, pues veías que la falta de uno condicionaba el fallecimiento del otro. O sea, que eran dos vidas que habían estado absolutamente como si fueran unas, pero que en el fondo cuando una faltó, el otro también faltó. O sea, eran dos cosas, dos individuos, dos personas unidas, pero realmente el ser humano pues es un ser humano individual, solitario. Creo que te he respondido un poco, ¿verdad? Muchísimas gracias. Por lo que he podido escuchar en la presentación, es interesantísima la novela. Muchísimas gracias. Sobre la vida. Y mi pregunta es, yo pienso que te has abierto un canal, pero te has censurado cuando has escrito en algunos pasajes, en algunos personajes, porque los personajes eres tú el que hablas, sí, a través de esas máscaras. ¿Realmente has pensado un momento, esto puede ir a, o esto puede pensar que, porque la censura, la libertad de expresión, de escritura, es un arma que puede herir o puede sanar. Sí. Pero a nuestra edad, poco nos importa herir o sanar, importa la verdad, pienso yo, por lo que desprendo de la novela. Eso, luego, como una obra literaria, la tienes dentro, pero cuando la has terminado, luego la has tenido dentro y decir, podría haber terminado así, o sea, lo inconcluso. Quizá a lo mejor si hubieras esperado 6 meses a publicar o editar, quizá hubieras cambiado, hubieras añadido o hubieras quitado. Es decir, la novela, yo creo que tiene una novela, una vez que la terminas, es cerrada o está abierta también en tu mente y dices, inconclusa. No lo sé, es una pregunta. Muchísimas gracias, muy amable. Mira, yo creo que escribir es exhibirte, porque tú escribes, yo escribo siempre en primera persona, aunque sean cosas que no he vivido, pero realmente, vamos a ver, tú lees a Émile Zola o lees a, yo qué sé, a Gustave Flaubert y se están exhibiendo, o lees a cualquiera de los rusos de... O sea, tú lees literatura, lees por ejemplo a Manuel Vilas, ¿no? Y Manuel Vilas, curiosamente, en que le dieron el premio Planeta, ahora me vendrá el título, bueno, pues él siempre temía por un problema psicológico, alegría se titula. Siempre está hablando de la alegría, porque él busca la alegría, porque es una persona muy entristecida. Entonces, tú lees eso y dices, bueno, Manuel Vilas ya sé cómo es. O lees a Martínez de Pisón. Martínez de Pisón, lees una biografía, ropa de casa, ¿no? Aparte de que tiene una vida muy parecida a la que he tenido yo, pues vivo en Logroño y luego en Zaragoza, y mi vida fue así, o sea, todo lo que describe son zonas, sitios que yo conozco. Entonces, eso es impepinable, vaya. Tú escribes, te manifiestas. O sea, cuando en tu profesión tú haces un speech en público de algo que tengas que exponer, aquí tengo compañeros dermatólogos con los que hemos ido a presentaciones, tú al final acabas presentando un poco como tú eres. Y entonces con la escritura es impepinable. Me hizo mucha gracia una de mis auxiliares, que el otro día le digo, ¿has leído la novela? Dice, sí. Digo, ¿qué te ha parecido?
Dice, como si estuviera hablando contigo. Ya. Me hizo mucha gracia, ¿sabes? Porque digo, pues sí. Entonces eso es así. Y luego, mira, lo que dices de los finales, he escrito 2 novelas, estoy a punto de terminar la tercera, que creo que es un poco más larga y me gusta, pero no me disgusta. O sea, no hubiera cambiado nada. Por ejemplo, la primera, que se titula Penumbra todavía, me encuentro con gente que me dice, oye, ¿cuándo escribes la continuación? Porque acaba como en un impasse de no saber qué va a pasar. ¿Cuándo escribes la segunda parte? ¿Qué pasa entre ellos? Y yo no hubiera cambiado nada. O sea, no me releo. Es decir, una vez que he escrito, ocasionalmente, igual lo está leyendo una de mis hijas, veo la novela por ahí y me leo una hoja. Pero vamos, no la releo. Bastante la releo con la edición, que es una corrección, otra signo de puntuación, acento, que yo no tenía ni idea de lo... Bueno, sí que tenía, pero de lo complicado que es eso. Entonces, al final la novela, cuando la editan, a pesar de eso, aparece alguna errata de impresión, pero cuando la editan, pues te la has leído, yo sé, 10 veces, 12 veces. Entonces, al final la dejo ahí, pero no cambiaría nada, ¿eh? Eso, te lo digo de verdad, de Penumbra todavía no cambiaría absolutamente nada. Y en la de Confidencias con Elena, para nada, para nada. O sea, creo que he reflejado lo que quería decir. Así como sí que es cierto que, por ejemplo, cuando eres más joven escribes una cosa, luego la lees al cabo de unos días, bum, rum, la rompes, porque te da como un poco de vergüenza, ¿no? Pero decir, qué mal está esto. Pero esto no es que esté bien o mal, es que he escrito lo que quería escribir y no cambiaría nada. Sí, No te oyen los pero que para la grabación no. Bueno, nada, no, yo felicitarte por estas 2 novelas. Luego quería preguntarte, pero más o menos lo has dicho antes, ¿no? ¿Cuál de las 2 te has sentido mejor? Yo pienso que la primera, ¿no? Pues parece que estabas como un poco más tímido, ¿no? En esto de la literatura, ¿no? Sí. Y la segunda, pues parece que te has encontrado un poquito más cómodo. Pues agárrate para la tercera. Que te has explayado más, ¿no? Y esto, claro, viene a un consejo que quiero darte, ¿no? Porque veo que tienes una vena literaria. Y a propósito de la felicidad, pues como has comentado antes, tú sabes que la vida son etapas, ¿no? Y según cómo vivas estas etapas, ¿no? Pues habrá más felicidad o menos felicidad. Y creo que ahora mismo estás en una etapa estupenda, magnífica, y tienes que cerrar las otras etapas. Por eso, cada vez que hemos hablado, te aconsejo que te dediques completamente a la literatura, y aunque has sido y eres, ¿no?, un magnífico dermatólogo, pero bueno, pues los pacientes, en fin, no te van a echar de menos, no. Si soy buen dermatólogo. Porque van a tener otra compensación, que es la de la literatura. Bueno, en fin, quería hacer esta reflexión contigo en público y sobre todo, pues nada, insistir en que creo que debes de seguir por este camino. Muchísimas gracias, Pascual. Si soy buen dermatólogo es por vosotros, y Antonio y tú y en fin, con los que he estado toda mi vida y de los que no he parado de aprender. Entonces, es cierto, yo sí que haría una vida disciplinada, de levantarme por la mañana, de levantarme temprano, como si me fuera a ir a trabajar, y ponerme a escribir. A mí me gustaba mucho de Mario Vargas Llosa lo disciplinado que era. Él se levantaba a las 6 de la mañana, se ponía a escribir. Sus últimas novelas son preciosas, ¿no? Bueno, no las he leído, las he comentado con Enrique, que es un auténtico forofo de Vargas Llosa. Y realmente la disciplina probablemente no echaría de menos nada. Pero de momento, bueno, en la vida no tengo más remedio que seguir trabajando por el tema de... Todavía no lo tengo suficientemente apañado como para
poder desenvolverme sin tener una facturación mensual, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no puedo decir, bueno, pues esto me queda jubilación, soy jubilado activo, como tengo gente contratada, pues me permiten seguir trabajando. Y entonces, pues me cuesta encontrar tiempo para escribir, pero vaya, de momento voy nadando y guardando la ropa. Llegará un momento que tendré que hacerlo como tú dices, que siempre he seguido tus consejos, además. ¿Hay alguna pregunta más? Pues nada, Alberto, si necesitas un apoyo económico, en el Sexto tienes un plato de lentejas todos los días calientes. Lo sé y te lo agradezco. Y un tupper para la cena también. Lo sé y te lo agradezco. Y creo que algún amigo también le puede hacer. Porque comentaste un día que tú eras médico y escritor. Y ahora pones en la tarjeta ya que eres escritor y médico. Es decir, que eso es buena señal de que vas arrinconando Balanceo. tu profesión. Sí. Pues muchas gracias y buenas noches. Y nos vemos dentro de un año en la tercera obra, ¿no? En la tercera, que es un poquito más larga, pero bueno, y más... Y antes de que agradecer también a Lu las lecturas, pero también hacer un recuerdo a otra persona que estuvo aquí leyendo los textos de Alberto, que se llamaba Cristina Fenollat y nos dejó ahora en mayo. Y bueno, yo la tengo muy presente también. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias.